Y Josías, completamente desgarrado su corazón de dolor, porque sus antepasados, reyes anteriores y demás, y el pueblo, habían violado la ley, no habían guardado la palabra de Dios, mandó a consultar uno de los profetas, y consultaron a la profetisa Hulda, una mujer. Sonríase que el Señor le ama. Hay quienes no creen en el ministerio de la mujer, pero aún en el Antiguo Testamento hay mujeres que Dios las usó, igual que a los hombres. Si Dios en todas las épocas, mire, la obra de Dios no se va a parar por nada. Si no aparece un varón, pero una mujer por él. Para vergüenza del varón, alaba lo que el Señor le ama. Y todos los varones que tienen llamado y que no se mueven ni hacen nada, hay mujeres en su lugar. Avance, ocupe su sitio antes que se lo quiten permanentemente. Dese prisa, corra, hágalo a voluntad de Dios, haga lo que Dios le llamó a hacer. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bendito sea el Señor. Pusimos un pedacito de lo que pensaba Gigi Ávila con respecto al ministerio femenino dentro de más que todo, que el ministerio femenino, el pastorado femenino. O sea, las mujeres que están ejerciendo esto, lo que es el pastorado femenino, lo cual no está en la palabra del Señor, y el cual el apóstol Pablo es contundente con respecto a esto que se llama el pastorado femenino. Gigi Ávila era un hombre que apoyaba lo que era como una mujer que enseñaba la palabra del Señor. Tomó el ejemplo de una profetisa Hulda, porque no es lo mismo profetizar que enseñar. Una cosa es enseñar, otra cosa es profetizar. Era un hombre que se basaba totalmente en el Antiguo Testamento. Todas las sectas se basan en el Antiguo Testamento porque la cruz los destruye, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Pablo los desmenuza, los despedaza, saca a luz, y tienen que huir como los vampiros cuando se acerca el día. Por eso ellos no pueden pasar la cruz. ¿Por qué no pueden pasar la cruz? Porque no creen en el Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él derramó su sangre preciosa para el perdón de todos los pecados y que ha venido el Espíritu Santo a morar dentro del cristiano, porque somos templo del Espíritu Santo. Lo que tiene el falso maestro es que enseña que no es necesario reconocer a Cristo, aceptarlo, recibirlo, porque como dice en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, el Espíritu Santo, ahora está dentro de nosotros. Nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, el cual el falso maestro lucha para que eso no se lleve a cabo, que el hombre reciba el perdón de los pecados. Por eso la palabra del Señor dice que la serpiente es astuta, ¿no es cierto? Y dice que acá no fue engañado Adán, sino que la que fue engañada fue Eva. Es llamativo esta palabra que dice Pablo, que la que incurrió en transgresión fue Eva. Por eso a la mujer no le es permitido enseñar la palabra de Dios. ¿Qué significa adoctrinar al pueblo? Porque Eva adoctrinó a Adán y llevó a toda la humanidad al caos, digamos, a la oscuridad, a la condenación. Entonces, podemos ver que las sectas tienen características. Gigi Ávila era un hombre que predicó doctrina de demonios. Quizás ni él mismo lo sabía, o quizás sí. Pero él dice que tuvo un ministerio de 50 años, y en 50 años tendría que haberle preguntado al Señor si realmente estaba predicando doctrina de demonios o la verdadera doctrina, la sana doctrina del Señor. Cuando hablamos de Moisés, cuando el pueblo salió y vio que las aguas eran amargas, y habíamos hablado en uno de los videos que las aguas amargas significa la pérdida de salvación,
Porque cuando al cristiano se le dice que la salvación usted la tiene que pelear, la tiene que luchar, no tiene que pecar para ir al cielo, el cristiano se llena de amargura porque llega a la conclusión que eso es totalmente imposible, porque la carne se opone a las cosas del espíritu. Entonces hay una lucha y el cristiano a veces vence y a veces es derrotado por la carne, otras veces vence y otras veces es derrotado por la carne, y así es una lucha constante hasta el día que moramos, ¿no? El día que muramos, perdón. Nadie muere inmaculado, todos, aún en el hecho de muerte, tenemos malos pensamientos. Y hay que decir, cuando hay accidentes y cosas así, quizá tuvo un mal día ese cristiano, quizás se llenó de malos pensamientos, quizás tuvo rencor con alguna persona y murió imprevistamente, de repente. ¿Y qué sucede con ese cristiano? ¿Acaso va a ir al infierno por eso? Por eso el Señor en la cruz perdonó todos nuestros pecados, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Es una salvación absolutamente segura. Lo que proponía Gigi Ávila, este falso maestro, era que la salvación había que ganarla por medio de la obediencia. Algo totalmente diabólico, lo mismo que predicó la serpiente le predicó a Eva. Entonces las sectas tienen algunas características que vamos a ir viendo en base a lo que enseñaba este hombre. Lo nombramos a este hombre porque yo dije en mi primer video que Gigi Ávila tenía un 70% de imagen positiva, digamos, dentro del pueblo cristiano. Es una cosa abrumadora, es una cosa... sería un segundo apóstol Pablo, y como lo llamaba su secta, digamos, o como lo llaman sus seguidores o los que creían en sus enseñanzas, que él era el Juan el Bautista de los últimos tiempos. Algo totalmente ridículo y falso, ¿no? Solamente una mente que no estudia la palabra de Dios puede decir semejante barbaridad. Entonces, una de las características era el diezmo. Tengo 5 características acá que pueden ser más, pero las más sobresalientes es el diezmo, que las sectas cobran diezmo, lo cual está totalmente... era para los sacerdotes, el diezmo para su sustento y para los necesitados en el pueblo de Israel. Después que Cristo vino, murió en la cruz y se sentó a la diestra del Padre, resucitó al tercer día, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, y todo ese sacerdocio arónico y levítico quedó totalmente abolido, abrogado y quitado. Entonces no funciona más, no tiene más funcionamiento. Entonces las sectas viven en el Antiguo Testamento. Ellos piensan que son sumos sacerdotes y que son sacerdotes ministeriales que tienen la capacidad de mediar entre Dios y el pueblo. ¿Qué hace el falso maestro? Se crea un mediador. La palabra del Señor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces, en otro tiempo, está hablando de otro tiempo, o sea, está hablando antes de la cruz, en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, pero ellos lo trasladan todo eso al tiempo de ahora, que hay profetas, que hay mediadores, que hay sumos sacerdotes, que hay sacerdotes ministeriales, que tienen la capacidad de recibir confesiones, de poder perdonar pecados. El pueblo pentecostal no lo hace abiertamente, pero es algo encubierto. Yo he escuchado muchas de sus enseñanzas. Ellos dicen que cuando hay pecado hay que ir a confesarle al pastor o ir a confesarle ahí a la congregación, o sea, sacar... Y eso es totalmente antibíblico, anticristiano. La confesión debe hacerse a Dios. Nosotros desnudamos nuestra alma delante de Dios. Porque si desnudamos nuestra alma delante de los hombres, es adulterio espiritual. Es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Le pertenecemos a Él. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Ningún pastor nos compró con su sangre preciosa. Con su sangre. Solamente Él nos compró. Solamente la sangre de Cristo es preciosa. Los pastores son humanos, son barro y pecan igual que todos nosotros. Así que una de las cosas es el diezmo, otra es el pastorado femenino, y es lo que vamos a estar abordando con la ayuda del Señor. Un par de pasajes está en Timoteo y en Corintios, donde habla que la mujer no puede enseñar en la iglesia. Y el apóstol Pablo pone sus bases de por qué la mujer no puede enseñar en la iglesia. Era algo que, como escuchamos en el video,
que Gigi Ávila enseñaba y respaldaba el ministerio femenino, o sea, el ministerio de enseñanza de la mujer. Ese es el punto, la enseñanza, que enseñar, adoctrinar, eso está reservado para los pastores y maestros de la palabra. Gigi Ávila dice que era un evangelista y dice que nadie podía tomar el lugar de otro, o sea, y él enseñaba y no fue llamado a enseñar. Era un hombre totalmente oscuro en su doctrina, una doctrina totalmente torcida y diabólica, porque es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3:15. ¿Por qué? Pues nosotros lo analizamos a la luz de las Escrituras. Es una doctrina totalmente antibíblica. O sea, es un evangelio diferente, como decía Pablo allí en Gálatas 1, del 6 al 10. Entonces, las características de una secta son que cobran diezmo, y esta gente que lo que son se los llama los yillistas, los trompetistas, o toda esta gente que son pura condenación, que son vara y condenación, condenan a todo el mundo, y son ellos los que cobran diezmos, y crecen y crecen y crecen y crecen, y tienen radios por todos lados, porque cobran diezmos, reciben los diezmos, y tienen como un papado romano, son igual, la misma estructura diabólica de Roma, con presidente, vicepresidente, y ellos gobiernan todo como si fueran los sumos sacerdotes de la iglesia. Hay un solo sumo sacerdote que es Cristo. Por eso son usurpadores y son falsos cristos. Son gente fraudulenta, obrero fraudulento, como dice en 2 Corintios 11:13. Obrero fraudulento, que se disfrazan como ministros de justicia, pero por dentro son lobos rapaces. Como dice en Apocalipsis, tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. O sea, Gigi Ávila tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba el mensaje de la serpiente. Hablaba palabras que salían del mismo infierno, porque salvación por obra sale del infierno. Salvación por obediencia, o por ser obediente, o el medio de salvación, la obediencia del cristiano, sale del mismo infierno, no sale de otro lugar. No sale de la presencia del Señor y mucho menos de las Escrituras. Por eso nosotros debemos ir a las Escrituras, analizar los textos, analizar la doctrina y no comer lo que se nos ponga delante. Entonces, otra cosa que predicaba este hombre era el pastorado femenino, que es lo que vamos a tratar de abordar. Otra cosa es la jerarquía eclesiástica, que es lo que también mencionamos recién. Ellos tienen presidente, vicepresidente, todo por jerarquía. Significa que están gobernados por los hombres. El Señor dijo que no será así entre vosotros. Y ese no que usa es un no absoluto, no tiene vuelta, es un no absoluto. El Señor dijo, ustedes no van a ser gobernados como las naciones, que tienen reyes, que tienen gobernadores, que tienen presidente, vicepresidente. Y la gente de Gigi Ávila, son gente que se maneja así, con presidente, vicepresidente, y todo con jerarquías. Así que se están oponiendo a lo que dijo Cristo, que no debe ser así entre vosotros. Eso es lo que es jerarquía eclesiástica. El cuarto es salvación por obras. Salvación por obras es la máxima característica, digamos, de una falsa doctrina. Y lo que enseñaba este hombre era que la obediencia del cristiano era más importante que la obediencia de Cristo. O sea, lo que pasó en la cruz no era tan importante como la misma obediencia del cristiano. O sea que al cristiano lo salva su propia obediencia. Lo que nos salva a nosotros es la obediencia de Cristo, porque Él obedeció en todo y todo. Entonces por eso no se nos imputa pecado, digamos, o sea, no tenemos condenación. Somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo no pecó, porque Cristo obedeció. Por esa santidad, por esa obediencia de Cristo. No nos salvamos por nuestra propia obediencia, nos salvamos por la obediencia de Cristo. De Él tomamos y creemos en Él. Por eso se nos imputa todo eso y toda esa justicia, toda esa santidad. Y Dios nos ve limpios como lo ve a su Hijo. Limpios nos ve. Y todos los pecados que cometemos no se nos computa. Aunque sí pagaremos en la carne los pecados que cometemos o que comete el cristiano. No hacemos lo que queremos,
porque ahora nos guía el Espíritu Santo, ahora está el Espíritu Santo en nosotros, porque cualquiera podría pensar que, bueno, el que cree que de todos los pecados le ha sido perdonado ya puede hacer lo que quiera, no. Nosotros estamos felices, estamos contentos, estamos gozosos, estamos libres de que todos nuestros pecados han sido perdonados y podemos servir a Dios con alegría, con gozo, llenos del Espíritu de Dios, porque ahora estamos libres. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, están firmes en la libertad que Cristo les dio, ¿no? Entonces, bueno, y otra la vestimenta, bueno, yo para detectar un testigo de Jehová, lo veo a una cuadra y me doy cuenta que es un testigo de Jehová. ¿Por qué? Por la vestimenta. Si viene un mormón, ¿por qué me doy cuenta? Por la vestimenta. Si viene un sacerdote católico, ¿por qué me doy cuenta que es católico? Por la vestimenta. Si veo un pentecostal, ¿por qué me doy cuenta? Por la vestimenta. Y esto es lo que enseñaba Gigi Ávila, lo de la vestimenta. Era un hombre, un falso maestro, que él creía que por vestirse iba a ir al cielo. Y uno si le pregunta, era una bolsa de contradicciones, este señor. Y lo mismo la pobre gente que cree en su doctrina totalmente errada, que es una bolsa de contradicciones, y si uno le hace preguntas no tienen que contestar. Por eso le decía Pablo a Timoteo que trace bien la palabra para no ser avergonzado. ¿Por qué este hombre es avergonzado? ¿Por qué todos los falsos maestros son avergonzados? ¿Y por qué todos los sillistas y los varas y condenados son avergonzados? Porque trazan mal la palabra. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, tenés que trazar bien la palabra. ¿Qué significa trazar? Dividir bien la palabra. O sea, la cruz es lo que divide, antes de la cruz y después de la cruz. Gigi Ávila tomaba mucho de Mateo y de los evangelios, como siendo que eso era el Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento todavía. Jesús habló bajo la ley y profundizó la ley. Cuando habla allí en Mateo de 5 al 7, de los capítulos 5 al 7, y habla del Sermón del Monte, profundizó la ley. Y estos falsos maestros enseñan que se puede cumplir la ley, y no solo la ley externa, sino la ley interna. Es una completa locura. Solamente Cristo pudo hacer eso, por eso Él es nuestro Salvador. Porque si no, toda la iglesia andaría sin ojo y sin mano. Porque dice que aquel que mira algo para codiciar o mira malamente a una mujer para codiciarla debe quitarse un ojo. Y aquel que hace algo malo con la mano tiene que cortarse la mano. O sea, si nosotros aplicamos eso, todo eso a la iglesia, no es gracia, es ley. Y Jesús habló bajo la ley y profundizó la ley y les mostró lo que la ley hacía con el hombre, lo mataba. Por eso nosotros al creer en Él estamos bajo la gracia, estamos bajo la sangre de Cristo, que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Porque si hubiera perdonado los pecados pasados estaríamos todos condenados, porque nadie muere inmaculado. Hasta el último minuto de nuestra vida estamos luchando con el pecado. Así que bueno, la vestimenta es otro punto que vamos a tocar, que este hombre enseñaba tan enfáticamente con los pantalones y muchas cosas que, bueno, hay que ver los argumentos, pero ¿qué es lo que enseñaba Gigi Ávila y qué es lo que la serpiente trató de convencer a Eva? Que Eva estaba desnuda. La raíz de la palabra engañar, hay una raíz que significa que le insistió durante mucho tiempo a Eva. No es que estuvo un día, 2 días la serpiente, sino que estuvo insistiendo hasta que la convenció. ¿De qué la convenció? De que estaba desnuda. Eso es lo que hacía Gigi Ávila, predicaba, tratando de convencer al pueblo que el pueblo está desnudo, que el pueblo necesita hacer obras, necesita cubrirse con sus propias obras para poder salvarse. Es lo mismo que hizo la serpiente con Eva. Le dijo que estaba desnuda, pero Eva dice, no, yo creo en Dios, yo estoy cubierta, y así hasta que la convenció. Llegó un momento que Eva le creyó y comió del fruto. Y empezó a vivir por obras. Por eso se llenaron de miedo Adán y Eva, porque empezaron a vivir por obras. El pueblo que adoctrinó, o que mal adoctrinó Gigi Ávila, es un pueblo temeroso, que tiene miedo
de perder la salvación a cada paso, obviamente, porque somos pecadores, porque no hay justo ni a un uno. Y ellos dicen que no pecan, pero están predicando herejías, y la herejía es un pecado. No hay escapatoria, no hay escapatoria. Por eso Él es nuestro Salvador. Ellos creen que son inmaculados, que son santos y que predican la sana doctrina. Realmente están predicando herejía y doctrina de demonios. Entonces ellos se presentan un día delante del Padre y dicen, estoy puro, estoy limpio. Pero el Señor le dice, pero si predicaste doctrina de demonios, ¿dónde está tu pureza? ¿Cómo doctrina? Y si esto es doctrina de demonios. No, pero yo creí que era la sana doctrina. Lo siento mucho, es doctrina de demonios. Y ya es un pecado y entonces irían al infierno. Pero está el engaño, porque Satanás es muy astuto en ese sentido de engañar, que ellos se creen todo el cuento. Por eso, cuando hablamos de Moisés y de las aguas amargas y del ministerio de Gigi Ávila, que Moisés clamó a Dios y le dijo por qué eran las aguas amargas, por qué si salimos, si vos nos salvaste, Señor, ¿por qué ahora tenemos que tomar aguas amargas? Es como la salvación, es lo mismo. Es una figura, es una sombra de lo que es la salvación. Dios nos salva, pero cuando salimos encontramos aguas amargas que tenemos que hacer obras para ser salvos y nos damos cuenta que esas obras nos traen amargura porque nunca podemos cumplir toda la ley. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó y Dios le mostró un árbol. Él dijo que echara ese árbol en las aguas amargas y las aguas se endulzaron, como dice en Éxodo 15, de 22 en adelante. Entonces, estos falsos maestros no quieren clamar o se dan cuenta que están equivocados, pero por su orgullo no quieren retroceder y decirle al mundo entero, estuve equivocado durante 50 años. Pero no lo hacen, no claman, no preguntan a Dios. Y entonces, ¿con qué Dios hablaba? ¿Con qué Dios hablaba Gigi Ávila? Porque lo que ese Dios le decía era totalmente antiescritural. O sea, ¿quién le hablaba? ¿Dios o el diablo? Lo que el testimonio de la hermana Bernarda, entre comillas, era totalmente diabólico. A la hermana Bernarda no le habló Dios, le habló el diablo. Cuando le dijo, la salvación no es para los que empiezan, sino para los que terminan. Ese es el mensaje de la serpiente. Ese es el mensaje del diablo, que la salvación es por medio de las obras y por medio de la obediencia del cristiano. Obviamente nosotros hacemos obras y obedecemos a Dios, pero nunca nos va a alcanzar para ser salvos. Nunca, jamás. El único que no pecó jamás fue Cristo y por Él, por esa sangre preciosa, podemos ser salvos. Entonces, si abordamos el tema del pastorado femenino, es porque dentro de los seguidores de Gigi Ávila hay muchas mujeres predicadoras, las cuales tuercen al pueblo y lo sumergen en un pozo de incertidumbre, y son realmente Jezabel moderna, digamos. O sea, son otras Jezabel. Son mujeres que gobiernan al pueblo y someten a los hombres bajo su gobierno, bajo su ministerio, entre comillas. ¿Por qué? Porque tienen un carácter fuerte o porque gritan mucho. Si usted las escucha, es una cosa espantosa. Daría vergüenza llevar a alguien para que escuchen a estas predicadoras. Es una cosa aterradora, es una cosa que uno, en vez de salir bendecido, sale espantado. ¿Quién llevaría a un vecino, un amigo, una persona pensante? Porque una persona pensante me dice, ¿pero dónde me trajiste? A un manicomio. Y se lo dice con todo respeto, yo me crié en todo ese ambiente, pero tenemos que clamar como Moisés. Dios nos va a mostrar un árbol. Dios nos va a mostrar el árbol de la vida, que nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el árbol de la vida y ese es el árbol que Dios le mostró a Moisés y le dijo que echara el árbol sobre las aguas y las aguas se endulzaron. Cuando usted cree que la salvación no se pierde, cuando es absolutamente segura la salvación y que no estamos desnudos, sino que estamos revestidos de Cristo y que la salvación no se pierde, su vida se endulza.
Su vida se endulce, se llena de alegría, de gozo y sirve a Dios con alegría y con más fuerza, ¿no? Y peca menos. Porque los que creen que la salvación se pierde son los que más pecan. Ellos creen que la salvación se pierde, pero critican, tienen falsa doctrina, hablan herejías, le falta amor, un montón de cosas como cualquier ser humano que bueno, estamos regenerados, pero estamos revestidos por esta carne, la cual se opone a la ley de Cristo. Entonces vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, habíamos visto que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Tenemos dos Timoteo y Corintios. Dice la palabra aprender, la mujer tiene que aprender en silencio, dice el apóstol. Dice, aprender es saber más o estudiar. La mujer es discípula igual que los hombres, somos discípulos de Cristo, pero dice que la mujer tiene que estar aprendiendo del ministerio del varón. Dice, y estudiar, aprender. Aprender quiere decir adquirir el conocimiento de alguna cosa, tomar algo en la memoria. Eso es aprender. Dice, la mujer aprenda en silencio. Y esto no solamente aprender, sino que ahora el apóstol Pablo le dice que aprenda en silencio. Realmente es lo que más les duele a todos. Nos dice que nos callemos, bueno, no nos va a gustar a nadie, y más a la mujer que siempre quiere participar. Aprende en silencio. La palabra, y vamos a todo lo que estamos explicando, es el origen de la palabra en griego, y vamos a la raíz de su significado. Silencio significa reposo o quietud, o sea que la mujer esté en quietud, que es todo lo contrario lo que hacen estas predicadoras, que lo que menos está es que estar quieta. ¿Por qué? Porque Gigi Ávila les enseñaba, muévase, haga, no importa si pisotea las escrituras, si pisotea a Cristo, si pisotea la sangre, si pisotea el Espíritu Santo, no importa, usted haga. Ese era el espíritu de Gigi Ávila, esa era la enseñanza de Gigi Ávila, y esa es la enseñanza de toda esta gente que no le importan las escrituras. Por eso ellos gritan a los cuatro vientos, le dice, ¿quién les dijo a ustedes que no pueden predicar? El apóstol Pablo, ni más ni menos. Enseñar sosegadamente. La mujer debe estar en silencio sosegadamente. Acá hay un derivado de la palabra silencio que significa quietud, es decir, desistir de la actividad o lenguaje, o sea, desistir. Estamos hablando de lo que es el ministerio pastoral de la mujer, o sea que la mujer debe desistir, ¿no es cierto?, en querer ser pastora, porque no está totalmente contrario a lo que enseñaba Pablo. Desistir de la actividad o del lenguaje. Hagamos que no se haga ninguna ilusión, porque no se le permite a la mujer ser pastora, no se le permite. Es como es el evangelio de Pablo, es el evangelio, por eso Pablo en Romanos 16 dice que nosotros seremos juzgados por el evangelio de él, de lo que Dios le reveló a él, como dice también en Gálatas 1:11, que le fue revelado el evangelio de salvación, que por fe somos salvos. Y acá está dando instrucciones dentro del pueblo para que haya orden. Lo que tenía Gigi Ávila era un hombre sumamente desordenado, totalmente desordenado. Era un hombre que llevó su vida mundana a la cristiandad. Él era un deportista, un atleta, y llevó todo ese pensamiento al cristianismo y lo enseñó a los pueblos donde fue. Lo enseñó y lo sigue enseñando aún hoy, a través de YouTube, a través de los videos. Millones de vistas tienen sus enseñanzas, una enseñanza totalmente diabólica. Una enseñanza de que el cristiano tiene que ser un deportista espiritual, digamos, le pone horarios para el tiempo de oración, el tiempo, todo es por minuto, era como un ejercicio, él era como
un personal training espiritual, si se puede decir de alguna manera. Era imposible llevarle el ritmo porque él era un atleta espiritual. Pero la pregunta sería si lo haría de corazón, o era por su propio ego, por su propio orgullo. Porque lo que tiene este ambiente es la hipocresía, es vivir delante de los hombres. Porque como dije en un video, tanto la oración como el ayuno, las limonas tienen que hacerse en secreto. Y él publicaba todo, lo que oraba, lo que ayunaba, los minutos, las horas, los días, todo. Porque yo leí todos sus libros, yo me comía sus libros. Pero había algo en mí que me decía que algo no estaba bien en este hombre. Y a medida que voy estudiando las escrituras me doy cuenta que este hombre estaba muy mal. Estaba muy mal. No era... Bueno, los falsos maestros no son normales. No son personas normales. Tienen algo de desquiciado. Tienen una locura enferma. Son como fanáticos. Son fanáticos. Él mismo decía que él era fanático. Fanático es una persona ciega que se enceguece en una cosa y no hay manera de convencerla. Ese es un fanático. Un pentecostal es un fanático. El pentecostal fanático es realmente ciego y es más duro que un católico. Por lo menos un católico escucha y bueno, por su falta de conocimiento escucha, pero el pentecostal tiene algo de conocimiento y es peor que son fanáticos. Un fanático no cambia. Y yo les he invitado a que escuchen los argumentos de la salvación solamente por la fe y me han hasta insultado y me han dicho yo no quiero escuchar lo mismo que dicen los católicos. A una mujer yo le regalé una Biblia y le dije que lea tranquila, y yo le iba explicando a través de audios la palabra del Señor y al tercer día me tiró la Biblia así y me dice yo no quiero leer esta porquería, me dijo, así fue, perdón por la palabra, pero es lo que dijo ella, la católica. Uno se entiende, un católico, bueno, no tiene el Espíritu de Dios y bueno, pero tienen así, pisotean la palabra. Y bueno, salvando las distancias, con estos, los seguidores de Gigi Ávila han tenido la misma actitud con respecto a mis argumentos o los argumentos de la palabra, de las escrituras, que la salvación no se pierde. Yo dije, escuchá los argumentos y con la misma respuesta. Yo no quiero escuchar la misma palabra que dijo la católica. Yo me quedé helado, ante esa respuesta. ¿Cómo se oponen a la salvación solamente por la fe? Porque Gigi Ávila les enseñó que estaban desnudos, que el cristiano está desnudo, que necesita obras para salvarse, lo cual es totalmente falso y diabólico. El cristiano cuando cree es salvado. Por eso dice, el que cree ha pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Ha pasado de muerte a vida y ahora tiene vida eterna. Y esa vida es indestructible. Lo que enseñaba Gigi Ávila era algo totalmente torcido. Entonces la mujer debe aprender en silencio, quietud, es decir, desistir de toda actividad o lenguaje, reposadamente y apacible, como agua tranquila la mujer debe estar escuchando la palabra, es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra reposar significa descansar, dar intermisión a la fatiga o al trabajo, o sea, cesar de trabajar. O sea, sí, la mujer tiene sus actividades dentro de la iglesia, pero no le es permitido enseñar. Y por eso las que son rebeldes, son rebeldes las que se oponen a las palabras y a la enseñanza apostólica de Pablo. ¿Por qué? Porque tiene una mala enseñanza. Gigi Ávila agarraba la Biblia como un mazacote, no tenía divisiones. Para Gigi Ávila no tenía divisiones la Biblia. No se dividía hasta antes de la sangre y después de la sangre. Para él era todo un mazacote. El Antiguo Testamento era lo mismo que el Nuevo Testamento. Era un hombre que no entendía la cruz, que no entendía la salvación, que en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. Para él era lo mismo algo del Antiguo Testamento como algo del Nuevo Testamento. Dice, reposar significa descansar, durmiendo un breve sueño. Permanecer en quietud y paz.
y sin alteración una persona o cosa. Eso es silencio, o sea, estar en silencio, estar reposado. Y otra es estar enterrado, yacer, significa estar en silencio, estar enterrado o yacer. La palabra yacer significa estar echado o tendido una persona. O sea que no, la mujer dentro de la congregación, en lo que respecta a la enseñanza, está, no tiene actividad, digamos, lo que es enseñar la palabra del Señor, no tiene actividad. Estar un cadáver en la fosa o en el sepulcro, es fuerte esto. Existir o estar real o figuradamente una persona o cosa en algún lugar. O sea, como se dice que no se puede ilusionar una mujer con ejercer un ministerio pastoral. Se tiene que dar, como se dice, por muerta. O cuando decimos me doy por muerto, cuando dicen, ¿no? Cuando algo que no tiene solución. Digamos. En este sentido, la mujer no tiene solución. Se tiene que dar, como dice acá, estamos viendo las raíces de las palabras, la etimología, yacer. O sea, como enterrada, como darse por muerta. No se puede ilusionar con ejercer un ministerio pastoral porque no está permitido por la palabra del Señor. Por el ministerio del apóstol Pablo. Dice, sosiego, la mujer debe guardar silencio, aprenda en silencio, aprenda en sosiego, o sea, en quietud, en tranquilidad. La palabra sosegar significa aplacar, pacificar, aquietar. Dice aplacar o apaciguar las pasiones o alteraciones del ánimo. O sea que debe sujetar sus pasiones, sus ganas de predicar, porque lógicamente la mujer tiene ganas de predicar y quiere predicar. Y estudian la palabra, porque yo los escucho por la radio que hacen sus estudios, y eso es lo que no es permitido. Hacer sus estudios y enseñar al pueblo. No le es permitido a la mujer eso. Y dice, descansar, reposar, aquietarse o cesar la turbación en el movimiento. Se tienen que aquietar, se tienen que, como dijimos anteriormente, darse por muerta en el sentido de que no se pueden ilusionar con tener un ministerio didáctico en la iglesia. No pueden ser maestras de la palabra. No puede ser. Debe ser apacible, dice la mujer, aprenda en apacibilidad, si se puede decir, en forma mansa, agradable en el trato. Estas mujeres son mujeres violentas, mujeres rebeldes, las que siguen estas enseñanzas muy rebeldes porque se oponen totalmente a las escrituras, se oponen y claramente cualquier persona se da cuenta que va contra las escrituras, pero ellas siguen empecinadas y son sumamente violentas. Quieren aparentar ser mansas, pero no pueden. En cualquier momento les sale esa violencia interna que tienen. Tranquilidad, agradable y poner en paz. La mujer debe estar en paz dentro de la congregación. Y esa paz tiene desde el momento en que decide que ya no, como maestra de la palabra, no puede ejercer dentro del pueblo. Entonces tiene que sumergirse en esa paz, en la paz de Cristo, de que el apóstol Pablo lo enseña de esa manera. Y tiene sus bases, tiene sus argumentos del apóstol. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. La palabra sujeción es obediencia. Obediencia a la palabra. Subordinación. Y están subordinadas. Por eso en estos postreros tiempos, en estos días, donde la mujer está empoderada, está, claro, con subido lo sumo, como se dice, entonces en la iglesia se llega también ese espíritu donde la mujer también quiere empoderarse de la iglesia y ser la líder de la iglesia
y tomar el control de la iglesia. Y algunas lo hacen desde detrás de las cortinas, digamos. O sea, está el hombre como pastor, pero la que maneja todo es la mujer del pastor. Y no es necesario que se la llame pastora. Por eso ellas dicen, no, nosotros no creemos en el ministerio de la mujer como pastora, pero están ejerciendo la enseñanza y están haciendo de pastora, porque pastora es alguien que apacienta, que pase, que alimenta. Y ellas lo que hacen es alimentar. Y al alimentar están actuando como pastora, por más que no se le diga pastora. Pero ellos quieren engañar a un pueblo, pero el pueblo tiene que pensar, el pueblo se tiene que despertar. Por eso ellos les enseñan que cualquiera que toca el ungido, etcétera, 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 le va a caer la ira de Dios, no puedes contradecir al ungido o a la ungida, porque ellas oran mucho, porque ellas ayunan mucho. No, hermano, examinemos la doctrina y cuando usted la ponga sobre un papel y analice los textos y le pida al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad, el Espíritu Santo le va a mostrar que son doctrinas de demonios. Porque donde hay esta torcedura y esta confusión y esta mezcla es porque está el demonio ahí. Por eso Gigi Ávila trajo una confusión a todo un pueblo, una cosa, una mezcolanza, es un desorden. Parecen ordenados por fuera, pero están totalmente desordenados. Ya con el hecho de que haya mujeres predicadoras y que enseñan y dan clases didácticas y estudios bíblicos, nos damos cuenta del desorden que hay. Entonces, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, o sea, subordinada, y es lo que les cuesta, ¿no? Estar subordinadas. Estas mujeres predicadoras se les ha escapado y han dicho que ellas están encima del marido. Y no se han dado cuenta, pero caen en muchas, porque el subconsciente nos traiciona a nosotros, los seres humanos, porque somos criaturas, somos débiles. Entonces, les traicionó el subconsciente y han dicho, yo tengo más autoridad que mi marido. Y ni cuenta se han dado de lo que han dicho. El pueblo, bueno, el pueblo, porque el pueblo que le escucha es un pueblo asustado, es un pueblo temeroso, un pueblo que le tiene miedo a estos, que son brujos y brujas en definitiva, porque son aquellos que trastornan los caminos del Señor, como dijo Pablo al brujo Elimas, creo. Son los que trastornan los caminos del Señor, los que tuercen el camino del Señor. Y el pueblo les tiene miedo, porque tiene una presencia, parece que no, pero es diabólica. Tiene una presencia, algo, cuando se acercan o cuando hacen su aparición, a la gente les corre algo helado por las espaldas, porque tienen una imagen fuerte que atemoriza a las ovejas. Y contra esto vamos, contra estas falsas doctrinas, estos falsos maestros que predican toda esta doctrina de demonios. Y el pastorado femenino es algo muy fuerte, que no está, digamos, se hacen llamar pastores, no se hacen llamar pastoras, pero ejercen como pastoras. En la práctica ejercen como pastoras porque enseñan la palabra. Y al enseñar la palabra están adoctrinando al pueblo. Entonces, porque no permito a la mujer enseñar, dice el apóstol Pablo. El versículo 12, capítulo 2 de 1 Timoteo. La palabra es, no permito, no entrego, no transfiero y no doy permiso. El apóstol Pablo dice, no permito, no entrego, no transfiero y no doy permiso para que la mujer enseñe. Eso es lo que decía el apóstol Pablo allí en el versículo 12. No doy permiso para que la mujer enseñe. Pero ellos son rebeldes y quieren hacer, y ellos hablan de obediencia y son los más desobedientes que hay. Son los más rebeldes, los que predican herejía y doctrina de demonios. Ellos dicen que la obediencia los va a salvar. Fíjese lo ciegos que están. Y bueno, estamos con estos videos ayudando al pueblo. Y quizá esta gente, Dios les conceda arrepentirse, como dice la palabra, de sus herejías. Porque están sirviendo a la oscuridad con todo esto. Llevando al pueblo a un pozo, a una esclavitud,
a vivir por las obras y no por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que él no transfiere, él no delega, él no dice, bueno, sí pueden ser pastores, no pueden enseñar. La palabra transferir significa pasar o llevar una cosa desde un lugar a otro. O sea que no es transferible el ministerio pastoral. El ministerio pastoral se le fue dado al hombre, al varón. Y el varón no lo puede transferir a la mujer, porque el apóstol Pablo dice que no es transferible. O sea que él no da permiso. Si le hubiera dado permiso, sí, los pastores pueden transferir o pueden reconocer o ungir, no sé, mujeres predicadoras o mujeres enseñadoras o maestras de la palabra. Pero ellas lo hacen encubiertamente, no es necesario para el diablo, eso es, hace de taquito, como diríamos. No es necesario que se las nombre, simplemente ejercen, porque son rebeldes, simplemente ejercen, no le importa a ellos, porque los mismos líderes les dicen prediquen, ¿quién les dijo a ustedes que no prediquen? Entonces, tenemos Efesios 4:11 que el apóstol Pablo le dijo que eran varones los pastores. Entonces, porque no permito a la mujer enseñar. La palabra enseñar significa instruir, que es didasco. Eso es enseñar. O sea, de ahí deriva la palabra didáctico, o lo que es la enseñanza, lo que es instruir. ¿Instruir qué es? Enseñar, informar a uno acerca de una cosa, transmitir un caudal de conocimientos adquiridos. Eso es lo que es en ellas, no solamente desde el púlpito, sino a través de la radio. Les sirve más la radio, YouTube, que quizá el mismo púlpito. Lo usan también al púlpito, pero en estos tiempos pueden esparcir más sus herejías a través de internet. Pero no les tiembla la rodilla, digamos, para subirse a un púlpito que no le está permitido, digamos. No le está permitido a la mujer enseñar, y ellas, como son muy rebeldes, lo hacen sin pudor, o sea, pisoteando la palabra, pisoteando a Cristo, la sangre, el Espíritu Santo, no les importa nada. Ellas van y hacen. Así son las enseñanzas que enseña Gigi Ávila. Lo podemos escuchar en el video del principio, que decía que los hombres se muevan porque van a venir las mujeres y van a tomar el lugar de los hombres, motivando a las mujeres a que hagan eso. No les decía tomen el lugar de los hombres, pero indirectamente se los estaba diciendo que tomen la mujer el lugar de los hombres. ¿Por qué? Porque toda esa enseñanza venía de la oscuridad. Gigi Ávila lo sacaba de su mente, de la oscuridad. Él dice que Dios le hablaba, pero era su propia mente, y quién sabe quién le hablaba. ¿Por qué lo puedo decir? Porque el falso maestro se detecta por su falsa enseñanza. Entonces, si algo es algo antibíblico, anticristiano, es del diablo, no es de Dios. Entonces, ¿de dónde lo sacó? ¿Lo sacó de su mente o del diablo? De alguna de esas únicas dos fuentes. Porque la sabiduría de este mundo es terrenal, es de esta tierra, es animal, es algo bruto, es algo que no hay que pensar. Y es diabólico porque viene espiritualmente, viene de los espíritus malignos, viene de Satanás. Entonces, enseñar, dice que no le permite a la mujer informar ni dar estudios de la palabra. No le está permitido a la mujer hacer esas cosas. Lo que pasa es que la iglesia se ha desviado tanto que hemos caído en todo esto y ahora nos parece todo normal. Y dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dominio, ¿qué significa? Ejercer dominio sobre el hombre. Estar ejerciendo dominio es actuar por uno mismo o dominar. Actuar por uno mismo. O sea que la mujer que ejerce un pastorado es una persona que se ha desligado. Porque dice la palabra que el hombre es cabeza, el varón es cabeza de la mujer. Entonces, la mujer que se autoproclama pastora, porque ella dice, en Dios me dijo, no, Dios nunca te puede decir, llamarte a un ministerio pastoral siendo mujer. ¿Por qué? Porque la palabra dice todo lo contrario.
El Espíritu Santo nunca te puede contradecir la palabra. Eso es lo que tiene. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de las Escrituras. Todas las hermanas, si se puede decir, pastora que he charlado, y no he sido muy contundente, simplemente les dije que eso no estaba en las Escrituras y automáticamente me bloquearon de sus redes. ¿Por qué? Porque están enseguecidas, se han fanatizado. Un fanático no escucha. Por eso si yo le decía que él era el primer fanático de Cristo. ¿Pero de qué Cristo? De un Cristo falso. Por eso en 2 Corintios 11, 3 y 4 dice que hay otro Jesús, hay otro Espíritu y hay otro Evangelio. ¿En qué Jesús creía Gigi Ávila? ¿En el verdadero Jesús o en el falso Jesús que vio la hermana Bernarda? Ese no era Jesús, ese era el diablo. La hermana Bernarda tuvo una experiencia totalmente anti-escritural. Fue una locura total. Entonces, como el pueblo no lee las Escrituras, el pueblo tiene que despertarse y empezar a estudiar, empezar a leer las Escrituras. Una persona insensata, como Pablo le llamó a los Gálatas, o Gálatas insensato, ¿quién los hechizó? ¿Quién hechiza a la serpiente? Insensato es una persona no leída, que no estudia, que no analiza lo que se le está enseñando, lo que les está dando de comer. No pueden contradecir. Porque no tienen las herramientas, porque no escuchan buenos maestros, sanos maestros que les enseñan la palabra del Señor y pueden tener argumentos para refutar todas estas enseñanzas erradas. Entonces, la mujer dice que no quiere que tenga dominio sobre el varón. ¿Qué significa dominio? Poder que uno tiene de usar libremente de los suyos. ¿Por qué? Porque son rebeldes y quieren hacer lo que quieran, ¿no? La mujer. Poder o ascendiente que se tiene sobre otra persona. Esto no es algo machista, simplemente que es algo, una cuestión de orden, porque acá más adelante el apóstol habla de orden. Y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es una cuestión de orden, ¿no es cierto? Dios puso al varón como cabeza y a la mujer lo puso para que se sujete al varón. Es claro. Es sencillo, una cuestión de orden. Dios es un Dios de orden, como lo vamos a ver acá más adelante si nos alcanza el tiempo. Ya vamos a ir concluyendo. Y dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La palabra engañado que se le da a Adán, dice que fue seducido engañosamente. No fue engañado, Adán no fue engañado. O sea que la serpiente atacó a Adán. Por eso dice que Adán no fue engañado. ¿Qué quiere decir? Que la serpiente atacó primero a Adán. O sea, trató de engañar a Adán y no pudo con Adán. Entonces siguió con Eva. Cuando la palabra dice no, cuando habla ahí de no, Adán no fue engañado. Ese no es un no absoluto, que no tiene... es un no absoluto. Es un no rotundo, es un no contundente, un no magistral, como se dice acá. Es un no como daría un maestro, un no con autoridad. Adán no fue engañado, dice. Es un no absoluto que excluye toda relación independiente sin restricción. De genio imperioso, ese no es de un genio imperioso, o sea que es un no rotundo. Es una aserción hecha en tono magistral. Es un no dicho por un maestro. Cuando es no, ¿por qué? Porque sabe lo que está diciendo un maestro. Entonces, este maestro Pablo dice que Adán no fue engañado. Ese no es dicho por cualquiera de nosotros, digamos, sino está dicho por el mismísimo apóstol Pablo, que fue al tercer cielo y recibió la doctrina de la salvación. Es un no de Pablo. Entonces, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ese engaño
significa hacer trampa. La serpiente le quiso hacer trampas a Adán, pero Adán no cayó en las trampas de la serpiente, pero sí cayó con Eva. Es algo que llama la atención, ¿no? Como la serpiente no lo pudo engañar, pero Eva sí. Engañar, dar a la mentira una apariencia de verdad. Eso es lo que hacía Gigi Ávila, dar a la mentira una apariencia de verdad. Inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es. Tercero, producir una ilusión. Cuarto, entretener o distraer. Por eso Gigi Ávila yo digo que era un gran cuentista, ¿eh? Cuando uno se lo escucha, uno lo entretiene por cómo lo cuenta y las palabras que le pone. Era un gran cuentista, como seguramente lo era la serpiente. La serpiente la envolvió a Eva con bonitas palabras, con un tono de voz. Entonces Eva fue completamente seducida. Dice otra palabra, engañar, otra acepción es hacer más apetitoso un manjar. Con esto ya vamos concluyendo. O sea que la serpiente le presentó a Eva el fruto y se lo vendió de tal manera que Eva no pudo soportar la tentación. ¿Y qué es engañar? Engatusar. Y esta acepción me gustó porque dice que es cerrar los ojos a la verdad, por ser más grato el error. Esta gente fanática cerraba los ojos a la verdad, o cierra los ojos a la verdad. He hablado con muchos que creen en estas doctrinas y he visto un fanatismo muy profundo en ellos, y bueno, es lo que se decidieron a creer. Por eso dice esta definición de engañar en el diccionario, dice cerrar los ojos a la verdad. Lo que hace el pueblo pentecostal cuando se le hablan estas cosas es cerrar los ojos a la verdad. ¿Por qué? Porque les resulta más placentero el error. Pero Moisés vio las aguas amargas, el pueblo murmuró y clamó a Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Un día yo lo hice. Clamé a Dios y le pedí al Señor que me muestre por qué tenía que beber aguas amargas. Y el Señor me mostró un árbol, el árbol de la seguridad de salvación en Cristo. Que ahora estoy en las manos de Dios, que el Espíritu Santo es el sello de mi salvación, que he sido lavado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ese árbol, el árbol de la vida, endulzó mi vida. La doctrina de la salvación solamente por la fe endulzó mi vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal amarga la vida del ser humano o del cristiano. Entonces lo vamos a dejar por acá, lo que es que se le está prohibido a la mujer ser pastora. Lo dice el apóstol Pablo. Así que nosotros seguimos a Cristo bajo el ministerio apostólico de Pablo y con la guía del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer otro video para continuar, recién vamos por la mitad de esta enseñanza de lo que es el pastorado femenino, que Gigi Ávila contaminó al pueblo con esta falsa enseñanza de que la mujer puede ser pastora. Dios les bendiga a todos.